Mira, alguien avisó que iba a entrar tarde, creo que fue Hilda. Ah, ok. Bueno, entonces bienvenidas y me disculpan si me agarra un episodio de tos, No pero te preocupes. aquí estamos al servicio siempre. No, Eh, no es Hilda, es Pini la que va a llegar tarde. bueno. Entonces, miren, ahorita vamos a entrar a la sesión 6, que son las misiones divinas. Y ustedes en su manual van a encontrar que dice que las misiones divinas constituyen el segundo punto fundamental de la teología, el segundo punto fundamental. Entonces, es muy importante entender cuál fue el primer punto fundamental de la teología. Y justamente como lo que estamos viendo es Dios Trino, el punto sí, el punto fundamental primero, pues obviamente es el modo de ser y las operaciones de Dios. Eso lo hemos platicado muchas veces, como nosotros no podemos confundir ese modo de ser y las operaciones de Dios dentro de nuestra propia humanidad carnal, ¿verdad? Material. Entonces, cuando vimos estos modos de ser, pues nosotros captamos, dijimos hace 8 días, que aunque no entendemos las palabras absolutamente en la realidad que estas significan, porque nuestra materialidad, contingencia, humanidad, limitación, no nos permite entender eterno cuando somos limitados, infinitos cuando somos finitos, espíritu cuando somos carne, sin límites cuando tenemos todo tipo de límites. Entonces nosotros utilizamos esas palabras, las utilizamos en Dios, pero obviamente no captamos su completa realidad de esas palabras. Eso creo que está súper claro, ¿verdad? Está súper claro que nos falta esa dimensión de comprender. Sí está claro, ¿verdad, Rocío? Sí. Sí, ok. Entonces, eso es uno de los fundamentos para comprender la realidad totalmente distinta, trascendente de Dios. ¿Cómo hacemos para entender eso si no entendemos las palabras? Pues debemos primero comprender nuestra realidad condicionada, limitada, finita. Entonces tenemos que partir de nosotros, que somos todo lo contrario de lo que es Dios. Entonces nosotros somos limitados, no somos espíritu, no somos perfecto, no somos infinito, no somos ilimitados. Entonces tenemos que comprender esa realidad. Y en la medida de que comprendemos y aceptamos esa realidad nuestra, humana, de todos humanos, pues entonces vamos a descubrir y descubrir de una manera maravillándonos, incluso pues quedándonos así como con boquiabiertos de lo que significa decir en las operaciones de Dios que Dios nos ama, que Dios es creador, que Dios es origen y fuente. Todo eso nosotros debemos ir captando desde nuestra propia realidad. Entonces, decimos que para entender las misiones divinas, que es el segundo fundamento teológico, debemos entender ese modo de ser de Dios, y en ese modo de ser de Dios, si lo comprendemos, hemos dicho en todo el curso, debemos ir cambiando nuestro lenguaje, porque obviamente Dios es una realidad totalmente trascendente, totalmente distinta, un ente, un ser, una esencia totalmente diferente a nosotros. Ese es el primer fundamento, que se complementa con las operaciones que ya vimos. Entonces, para simplificar las operaciones y tenerlas claras, nosotros
en la naturaleza de Dios, pues ya sabemos que su naturaleza está en todo. Porque al ser él el creador, pues obviamente imprime su sello en todo lo creado, incluso en nosotros. Entonces, esa naturaleza de Dios impresa, impregnada en toda la creación, se representa con la autonomía. Entonces, cuando hablamos de vida de Dios, hablamos, Dios es totalmente, infinitamente, perfectamente, todos los superlativos que dijimos, autónomo. Entonces, con vida utilizamos la palabra autonomía. O sea, Dios no lo podemos manipular, no lo podemos manejar, no lo podemos poseer, no lo... Dios es con todos los superlativos, autónomo, así es su vida. No depende de nada, puesto que es el creador de todo. No depende de mi reconocimiento, nosotros somos su creación. O sea, no nos creó para él saberse o sentirse más Dios, no, nos creó por amor. Entonces su autonomía viene desde todo eso. Su ciencia, o sea, su conocimiento, es su voluntad, o sea, todo lo que pasa tiene la sabiduría, la ciencia, la autonomía, todo lo relacionado con un ser existente desde siempre, conocedor desde siempre, perfecto desde siempre, con todo ese va el tema de la ciencia como voluntad y conocimiento de Dios. Y cuando hablamos de otra operación como es la verdad, pues obviamente cuando nosotros decimos la voluntad de Dios, la verdad de Dios, pues de lo que se trata es de adecuarnos a esa voluntad. O sea, por todo lo anterior dicho, porque es el ser, porque es en esencia perfecto, porque lo conoce todo. Entonces, todo el trabajo es adecuarnos. O sea, cuando decimos aceptar su voluntad, conocer su voluntad, es la verdad, todas esas palabras que utilizamos como operaciones de Dios, pues es nosotros, criaturas, adecuarnos a esa realidad. Pues no lo vamos a comprender. De hecho, vemos María, por ejemplo, dice, conservaba todas esas cosas en su corazón. O sea, se adecuaba, o sea, las procesaba desde esa perspectiva, desde esa voluntad que yo no puedo aprender, pues aferrarme, agarrarla, pues manejarla, no puedo hacerlo, pero sí puedo adecuarme, no de una manera que dijera yo pasiva, porque no tiene nada de pasividad el poner el intelecto que ha sido dado, o sea, se me ha donado, ponerlo, eh, 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 no es ofreciendo, porque no es que lo ofrezco, reconociendo al Creador. Entonces, ese es el sentido de la verdad, ¿verdad? Y cuando hablamos de ideas de Dios, pues básicamente lo que nos referimos en esa operación con la palabra que nos tendríamos que identificar es con vínculo, o sea, lo que Dios quiere con la alianza, con darse a conocer, es hacer un vínculo con la humanidad, es darse a conocer para que seamos felices, porque si Él es el absoluto en todo, pues como dice pues el proverbio, ¿verdad? Dios conmigo, ¿quién contra mí? ¿Qué me puede faltar? Con Dios, pues todo lo tengo. Entonces cuando hablamos de ideas de Dios, estamos hablando de vínculos. Cuando hablamos de verdad, estamos hablando de adecuación, adecuarnos a Él. Cuando estamos hablando de ciencia, estamos hablando de su voluntad. Cuando estamos hablando de vida, estamos hablando de su autonomía. Cuando estamos hablando de el querer de Dios o en Dios, pues entonces estamos hablando de qué es lo que Dios quiere, pues, y ahí lo que vamos a ver es en relación al pasado, presente y futuro, la permisión de Dios. Dios permite tantas cosas
luego en el futuro no es tanto que prohíba, pero de alguna manera prevé el futuro cuando nos pone ciertas pautas o ciertas cosas o cierto camino que no debemos llevar. Entonces ahí en el tema del querer de Dios entra el tema del mal. ¿Cómo lo tenemos que reflexionar entre las operaciones de Dios? Pues entre las operaciones de Dios, el mal lo referimos como algo que se permite, y se permite porque hay una libertad. ¿Se acuerdan? En la autonomía de Dios, pues en esa autonomía de Dios que es la vida de Dios, y acuérdense que la vida de Dios se insufla en nuestras narices como aliento de vida. O sea, la vida de Dios entra en nosotros. Nosotros también tenemos ese sello del Creador, está en nosotros, lo reconozcamos o no lo reconozcamos, lo sepamos o no lo sepamos, está, porque somos su creación. Y entonces está impreso, impregnado ese hálito de vida en nosotros. Entonces, en ese hálito de vida y en ese ruaj dentro de nuestro ser está el libre albedrío. Entonces, ese querer de Dios es que por justicia, por reconocimiento, le demos el lugar que le corresponde en derecho, ¿verdad? No porque seamos religiosos, ni porque seamos piadosos, ni porque seamos buenos, sino porque gracias a Dios nos damos cuenta que hemos recibido de Él todo, y entonces le damos esa prioridad. Pero como ese es un libre albedrío, entonces uso de la libertad, entonces yo puedo hacerlo o no puedo hacerlo. Entonces, ahí están los preceptos y los consejos facultativos para ayudarnos a tomar esa decisión hacia Dios, ¿verdad? El querer de Dios. Y el amor de Dios, que es otro tema de las operaciones, pues es la esencia de Dios. Dios es amor, dice el Evangelio de San Juan. Es una esencia que junto con su sello, impregnado en toda la creación, también su amor está desparramado en toda ella, ¿verdad? Sin embargo, también utilizamos en las operaciones de Dios la palabra justicia y misericordia. ¿Cómo compaginar las dos? Pues justicia tiene que ver con el orden. Entonces, hay un orden establecido en la creación. O sea, fuimos creados para hacer el bien, pero tenemos límites por nuestra materialidad, pero tenemos al mismo tiempo la ayuda de Dios, el tema de la encarnación, ¿verdad? Cómo Jesús viene a asumir toda esa realidad humana para dar el orden debido a la creación, ¿verdad? Y entonces, en ese tema del orden debido, entra el tema de la justificación, porque Jesús no viene a condenar, sino nos justifica delante del Padre. Hay que leer la carta a los hebreos o la homilía a los hebreos, y luego ver todo eso como gran misericordia de Dios que se, que se derrama, se desparrama en nosotros, puesto que conoce nuestras limitaciones, nuestras fallas, y Pablo lo dice claramente, ¿verdad? Que no podemos hacer el bien que queremos, sino más bien hacemos el mal que no queremos. Pero ¿y entonces qué? ¿Tenemos que sentirnos defraudados? No. Luego dice lo que estamos viendo ahorita, pero todo lo espero en Cristo que me justifica, que me redime, que me salva. Entonces el tema pasa a el tema del amor y todo el tema que hemos visto, vida, ciencia, verdad, ideas, pasa a un segundo plano, que es el amor y la justicia vuelto misericordia en la encarnación de Jesús, ¿verdad? Y entonces, así entendiendo claramente ese modo de ser y esas operaciones que es el fundamento, el primer fundamento de la teología trinitaria, entramos al segundo fundamento, que son las misiones divinas. En estas misiones divinas, pues vemos que la palabra misión tiene que ver con envío.
el envío de alguien a alguien. O sea, la misión, fíjense que eso es tan claro con el Papa Francisco que él insiste constantemente, que nosotros no hacemos proselitismo, porque no es eso, es misión, somos enviados de alguien para alguien. Ese es el tema principal. Nadie, desde de todos los personajes que salen en la Biblia, que van apareciendo, el protagonista es Dios, pero los instrumentos que se ponen al servicio, pues, del proyecto de salvación, todos son enviados, todos son elegidos, todos son llamados, todos son enviados a alguien. Y entonces todo tiene un propósito, todo tiene un proyecto, todo tiene un plan. Y entonces aquí es donde estas partes del modo de ser y las operaciones de Dios van entrando en un proceso de revelación, o sea, Dios que se revela, que se manifiesta, que se da a conocer como alguien cercano, acompañando procesos, incluso procesos de pecado, procesos de dolor, procesos de traición, o sea, llevamos el acompañamiento de ese ser en un proceso humano, ¿verdad? Y entonces aquí es donde nosotros entramos pues a lo que la sesión esta nos dice. Dando un paso adelante en la presentación de nuestra fe cristiana en Dios, nos adentramos con las misiones divinas en el conocimiento de la Trinidad. Como quiera, las misiones del Hijo y del Espíritu Santo son son la visita de Dios al hombre. Fíjese pues. Entonces, todo eso que vimos, trascendente, esencia, realidad, todo eso que Dios revela por amor, porque no hay otra razón para hacerlo, no hay otra. Entonces, todo eso luego lo vamos a ir como desplegando en las misiones del Hijo y del Espíritu Santo, que aquí lo pone como una frase muy bonita. ¿Qué es ese? ¿Qué es entonces la Trinidad? Pues el Padre, y el Hijo y el Espíritu Santo, pues dice, son la visita de Dios al hombre. Podemos a través de ellas conocer el misterio de la Trinidad. Ante todo, explicaremos el significado del concepto misión aplicado a Dios en cuanto enviado al hombre. Entonces, fíjese que cuando tenemos en el Antiguo Testamento que su palabra tiene una misión y que su palabra nunca regresa a Dios sin haber cumplido la misión. Eso lo tenemos en el Antiguo Testamento, lo tenemos en los Salmos, lo tenemos en el sentido de que realmente, pues cuando nosotros vamos a la celebración eucarística y que nosotros escuchamos la proclamación, fíjense, eso es tan importante porque generalmente ya ahora dice, yo oigo generalmente que dicen ya, no dice proclamación, sino que dice lectura. Y entonces es muy diferente proclamar que leer, porque se puede leer así, sin puntuación, de corrido, que es como generalmente se hace. Pero aquí quisiera hacer un paréntesis de lo que se trata realmente la proclamación. Resulta que en la antigüedad, ¿verdad? Ustedes se van a dar cuenta, quienes les gusta el teatro y han visto las obras antiguamente, en la antigua Grecia, pues que empiezan todas estas obras de Homero, todas estas obras importantes, pues las personas no aparecían con su identidad personal, sino que se ponían máscaras y de alguna manera la voz
era prestada al personaje, para que el personaje proclamara las hazañas del que está representando. Entonces, las proclamaciones, las lecturas del Antiguo, de los Salmos, del Nuevo Testamento y del Evangelio, pues son proclamaciones de hazañas. Entonces, las personas, para poder que el público, que el pueblo capte esas hazañas, tendría que darle toda la acentuación y o sea, la palabra de Dios tendría que pasar por las entrañas de la persona que lo está proclamando. Tendría primero que entender esta proclamación para vivirla, para luego poderla transmitir. Porque de lo contrario, pues no tiene el sentido, ¿verdad? El sentido, pues, se pierde. Y es importante porque desde el Antiguo Testamento vemos que la palabra ya tiene una misión y que la palabra justamente en Génesis 1 es la que crea y que luego en el Evangelio de Juan, pues en el prólogo dice que en el principio existía la palabra y que la palabra estaba en Dios, que la palabra era Dios, que por esa palabra fue creado todo. Entonces la palabra es algo que tiene fuerza de vida, fuerza de Dios, ¿verdad? Origen, principio, fundamento y meta, porque también nos representa, no solo representa, sino que nos manifiesta el camino de retorno al Padre. Entonces, es importante entender esto como parte de la misión, ¿verdad? Habremos de manifestarnos acerca de los efectos de las misiones divinas. Estos efectos pueden ser visibles e históricos, ¿verdad? Y es lo que se proclama en las palabras, ¿verdad? En la palabra de Dios, pues los efectos de esas acciones que Dios ha hecho en la historia. Fíjense que para que nosotros podamos llevar una misión, ¿verdad? Primero, nosotros tendríamos que entender las acciones de Dios, no solo en la historia, sino en la vida personal. Porque de lo contrario, todo se vuelve solamente como un discurso vacío de contenido. Cuando nosotros proclamamos las hazañas de Dios y prestamos nuestra voz, pues hay un proceso primero, es recordar lo que Dios ha hecho en la historia y en mi vida, y luego se proclama. Entonces, como que sin ese elemento vital, pues no podemos ser testigos, no podemos pues hacer la misión. Y ahí es donde se vuelve a veces una serie de enseñanzas vacías de contenido, ¿verdad? Porque de alguna manera, ya saben ustedes que en todo esto, pues el mundo tiene también su propia propuesta. Y en la propia propuesta, pues existen las mismas palabras. Entonces, por ejemplo, nosotros hablamos a veces de creer y el mundo dice, bueno, sí, tienes que creer en ti, tienes que creer en tus proyectos, tienes que creer en tus posibilidades, tienes que reafirmarte y ser, ¿cómo es la palabra? Ponderarte o no sé cuáles palabras vienen. Pero eso la gente lo repite y hay que repetírselo, hay que pensar positivo. Pero el tema aquí va desde otra forma. No es eso, pues, o sea, está impregnada la imagen y la presencia de Dios en cada uno de su creación y en nosotros en especial. Claro que sí. Pero el tema es las grandezas que Dios puede hacer en nosotros si se lo permitimos.
ese es el testimonio, ¿verdad? Ese es el Magnificat. Eso es lo que encontramos en la Escritura. Entonces, puesto que ninguna criatura espiritual puede recibir las misiones divinas y sus efectos, sino a través de la gracia santificante. Entonces, vemos que el paso, después de entender nuestra creaturalidad y entender esas operaciones y naturalezas de Dios y descubrir, pues, mi diminuta realidad, pero que en esa diminuta realidad está el ruaj de Dios impreso, por pequeña e insignificante que sea, pues entonces ahí viene toda esa gracia santificante, ¿verdad? Que muy bien está dicho en el Magnificat, perfectamente, más claro imposible. Ha hecho en mí maravillas, el que todo lo puede, el que grande es su nombre. Ahí está, ese es el tema. Pero yo no sé qué nos pasa a nosotros y siempre nos quedamos en el nivel humano, ¿verdad? Viendo la grandeza del ser humano, de las personas que lo tienen, por supuesto, porque está impresa la imagen de Dios en cada uno. Pero el protagonista es Dios, eso es lo que nosotros estamos viendo aquí. Y el esfuerzo de reconocerlo en todo y en todos, ¿verdad? Entonces, ese es el tema de las misiones. Y entonces, finalmente, para concluir, habrá que mostrar la luz de esta revelación, que es lo que estamos haciendo, de la revelación divina, la particularidad de cada una de las misiones, la del Hijo, la del Espíritu Santo. El Dios enviado es el Hijo, que es Dios. El Dios enviado es el Espíritu Santo, que es Dios. Entonces, como hablar de un desdoblamiento. Dios mismo, que por amor se desdobla, y su palabra se encarna, y su espíritu se queda. Entonces, ¿qué vendría de todo de este inicio? Pues una gran reconocimiento de gratitud de un inmenso amor de Dios que me hace parte de su creación. O sea, he sido pensada por Dios desde todas estas modos de ser, desde su existencia de siempre, desde su espíritu perfecto e infinito, desde su ser pleno. Y de todas sus operaciones de vida, de ciencia, de verdad, de ideas, de querer, de amor, de justicia y misericordia, ahí voy yo, entre todo eso. Y ahí va cada uno de nosotros. Y entonces la gratitud y la maravilla tiene que ser grande. Y luego el tema de la justicia, la misericordia y el amor, entendiendo mi condición humana, pues vemos entonces ese desdoblamiento de Dios enviado en la persona de Jesús, que es Dios, que viene a redimirme, a salvarme. Ojo, que si yo no he entendido mi creaturalidad, yo no entiendo mi necesidad de salvación. Y empiezo con esas preguntas. ¿Salvarme de qué? ¿Y salvarme de qué? ¿De la gripe? ¿Del COVID? ¿De la enfermedad? No, salvarme de que no puedo retornar a ese absoluto que me creó. Esa es la salvación, esa es la redención. Yo no puedo regresar sola, ya me di cuenta. Pues tal vez hasta los 70 años, pero al final me di cuenta, gracias a Dios. Ese es el estado de la gracia santificante. Me di cuenta. Lo más grande que ha hecho Dios es darme la vida y luego, pues, darme la posibilidad de retornar con Él por los méritos de Cristo. Y por supuesto que como esa acción redentora, salvadora, pues ha sucedido hace 2000 años, ¿verdad? Y en la creación también millones de años, pues entonces aquí viene su espíritu vivificador que actualiza toda esa creación, toda esa redención, y que nosotros lo expresamos en la Eucaristía. Entonces, igual la misa termina así. Et misa es. La palabra misa tiene que ver con misión. Misa en latín es misión. Entonces, ahora lo que escucharon, lo que se proclamó, llévenlo a misión. O sea, por eso
Cuando nosotros decimos, vamos a misa, pues casi que estamos diciendo, bueno, vamos a ir a prepararnos para la misión. Eso tendríamos que ir entendiendo, ¿verdad? Porque la palabra misa es una palabra en latín que significa misión. Entonces, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Dudas, preguntas? No me ha dado tos, ¿qué les parece? Oye, mira, yo ando perdida en el manual, pero por lo menos te estoy oyendo. Te quería yo preguntar sobre el evangelio del otro día que llega nuestro Señor al Líbano, a Tiro y Sidón, ¿sí? Él, en ese momento se abre su salvación a todo el mundo, a los paganos. Bueno, acuérdate que en la escritura se va dando como un proceso pedagógico, ¿verdad? Como la pedagogía de Dios. O sea, la creación del pueblo, o sea, el pueblo, entramos en esta línea, tiene una misión, fue elegido porque tiene una misión, fue llamado para tener una misión. Pero ¿qué pasó con esa misión que tenía que tener el pueblo de Israel? Pues ya vemos todo el Antiguo Testamento, toda la problemática que existe, ¿verdad? Le atraen otras cosas. El tema del libre albedrío, el tema humano de la limitación, el tema nuestro, Israel somos nosotros, todo eso. Entonces, el mismo Jesús viene primero a su pueblo, de hecho lo dice el prólogo de Juan. Vino a los suyos, pero ¿qué pasó con los suyos? No lo recibieron. ¿Qué dice también otra cita? Dice, la salvación viene de los judíos. ¿Por qué viene de los judíos? Porque Jesús es judío. Entonces, pero los judíos no la aceptan. Entonces vemos cómo las circunstancias difíciles, las circunstancias humanas de Roma, que destruye, que conquista, que destruye Israel, Jerusalén, que lo destruye todo en el año 70, pues igual que estás viendo ahorita la guerra de Ucrania, pues la gente migra. Pues también aquí, que había llegado a los suyos, que llega a los suyos, luego todo migra y se va. Entonces, la palabra de Dios migra con todos los que se van y así llega el evangelio a otros lugares. O sea, la palabra de Dios que sale de Dios y que va a dar fruto. Ahora, cuando se cuentan estos episodios aislados antes de la destrucción en la presencia física de Jesús, en la presencia histórica, pues nosotros seguimos entendiendo lo mismo, que la salvación viene de los judíos y que la misericordia de Dios anuncia esa salvación primero a los judíos, pero que luego vamos encontrando la fe de la sirofenicia, la fe de la hemorroísa, la fe de otras personas que no son judías, la fe del centurión, que resulta que tienen más fe que los judíos, ¿verdad? Y te encontramos los ayes, de verdad, de Jesús, de Corazín, de Betsaida, de Cafarnaúm, porque tanto que hizo ahí y las personas, pues, no se abrieron, ¿verdad? A ese reconocimiento. Entonces vemos ese proceso de dinamismo que no lo tenemos que poner tan ubicado, así, tan fundamentalizado en esas citas, sino más bien abierto a lo que ha pasado hasta el día de hoy. Porque te das cuenta entonces que la palabra de Dios llega al continente americano por la conquista, pero así como ha llegado al continente americano, así también llegó al África por la conquista de los ingleses o de los franceses, y así ha llegado un poco imponiéndose. Y entonces ahora estamos en una etapa pues que ya no se puede así. Entonces ahora tenemos que ir viendo el ser testigos. Ya no se puede la imposición, que es de lo que habla el Papa Francisco. No se puede. No se puede ya imponerse y porque así es, sino que es ir viendo testigos, siendo testigos de ese amor de Dios. Y entonces las citas están puestas ahí
sirven para una referencia, pero están abiertas más a una visión más amplia, de conjunto. O sea, de hecho, la salvación viene de los judíos y te vamos a encontrar otra cita también donde Jesús dice que no ha venido para ir a llevar su mensaje más que a los judíos, ¿verdad? Entonces, vamos, un proceso en el que primero la misericordia de Dios lleva a una segunda, tercera, cuarta, saber cuántas oportunidades más para reconocerlo en su amor y luego nuestra rebeldía y necedad de no. Entonces, no son respuestas así tan fáciles, porque ya vamos viendo que todos las citas no las podemos sacar del contexto. Tenemos que entrarla dentro de toda la visión escriturística, que es la que estamos viendo desde el principio, cómo Dios va actuando y va desarrollando su historia de salvación. Fíjense que el tema aquí como más complicado, además de que si en qué momento Jesús decide algo para los paganos o no, es el tema de que desde la eternidad está previsto, pues, la redención. O sea, la redención no es un suceso que, que, que se le salió de las manos la creación de Dios y a Dios Padre y luego tuvo que pues solucionarlo con el Hijo y como que tuvo que saldar la cuenta, como a veces se entendía un poco así en la época medieval, sino que lo que estamos viendo aquí de la naturaleza de Dios, de la vida de Dios, de la ciencia de Dios, de toda esa perfecto, infinito, sin límites, existente desde siempre, pues ahí entra también el mal y el pecado y la negación, o sea, entra como parte del proyecto de salvación, no entra como algo ajeno, como algo que le pasó como se puede ver algo que nosotros hacemos que no nos salió bien y que ahora a ver cómo lo arreglamos. No, eso no entra entre la sabiduría de Dios, entra entre la perfección de Dios, o sea, la redención y la persona de Jesús no entra como solucionar un problema, sino como complementar el amor. No sé si me captan. Sí, Susi. Mira, tú explicaste el otro día muy claramente que desde el momento del principio está todo en las manos de Dios. No hay momentos de cambios ni de hoy cambié por esto. Sin embargo, desde diferentes puntos del Evangelio, cuando Jesús se pierde en el templo, María reflexiona todo eso en su corazón, pero dice muy claramente el Evangelio, él iba creciendo en espíritu y en conocimiento. Entonces, por eso a veces no entiendo si esas cosas como hombre le fueron reveladas posteriormente, porque tampoco, por ejemplo, entiendo el bautismo de nuestro Señor, él sabía quién era. Sin embargo, cuando se abre el cielo y habla a su padre, a él si en ese momento se le aclara su misión o no. En ese momento, lo que el Evangelio está presentando ahí es esto de las misiones de Jesús, las misiones de la Trinidad. O sea, Jesús, la identidad de Jesús, la misión de Jesús es dada, el envío de Jesús es dado. O sea, no se trata de un conocimiento, sino que de una revelación. ¿Quién revela quién es Jesús? No es Jesús, es Dios mismo, es el Padre. Él es el que revela quién es Jesús, Él es quien da la misión de Jesús, que es lo que estamos viendo. Él es el que lo envía, Él es el que le da la identidad. Entonces, el bautismo de Jesús es una escena que se centra en las misiones, o sea, en el amor de Dios que se personifica en una palabra que se encarna, que da la identidad y que da la vida para
salvarnos y redimirnos para ese proyecto. Y la respuesta de Jesús, que es exactamente lo que hemos encontrado en Abraham, marchó. Bueno, pues entonces en Jesús vemos el Espíritu lo llevó al desierto, o sea, es conducido. Entonces, estas escenas lo que implican es la unificación del Padre y del Hijo y del Espíritu que están identificados, porque Jesús no es sumiso, su obediencia no es sumisa al Padre, es identificada. Jesús se identifica con el proyecto del Padre. Jesús se identifica con su voluntad del Padre. Con todas estas operaciones del Padre, Jesús se identifica. O sea, se sabe enviado, se sabe testigo, se sabe con el conocimiento del Padre. Entonces, tiene una identidad con Él. Pero no es el tema de ver, pues, lo que Jesús sabía o no sabía. No va en esa línea la revelación. Porque lo que explica Filipenses, el himno cristológico de Filipenses 2, es que Jesús se anonadó, que no vio como algo codicioso el ser Dios. Pero ahí también lo vemos como un tema de glorificación, de agradecimiento a Dios, que se identifica con el proyecto del Padre, que con su naturaleza, con su ser, para redimirnos, para salvarnos. O sea, que tiene la misma voluntad del Padre que nosotros regresemos a Él. Por eso Jesús se vuelve camino, se vuelve puerta, se vuelve verdad, todas estas operaciones de Dios, pues son las que Jesús va a proclamar. Yo soy la vida, yo soy la verdad, yo soy el amor, yo soy la justicia, soy la misericordia. Todo eso lo vamos viendo, son las operaciones de Dios trascendente y luego encarnados en la persona de Jesús. Y lo vamos viendo en escenas actuando a Jesús como amor, como misericordia, como verdad, como ciencia. Pero aquí es donde no podemos quedarnos con el texto sacándolo de todo. O sea, cuando nosotros tenemos un versículo, tenemos que tener la visión así en conjunto de toda la escritura, desde la creación, toda. Porque esto que dice el Padre en el bautismo de Jesús está en el Salmo 2. Entonces nosotros tenemos que ir viendo que siempre ha sido una cosa así. Dios es el que da la identidad, Dios es el que da la sabiduría, bueno, Dios es el que da todo. Sí, Susi. Mira, no sé si termino de entender, pero bueno, perdóname, pero pues son temas sumamente difíciles. Entonces, no hay, ya me sacó del Zoom, espérate, voy a regresar. No, aquí estás. Aquí estoy. Ok, entonces, ¿no hay un proceso humano en el conocimiento de Jesús? Mira, en los evangelios obviamente sí, porque nosotros vamos viendo, incluso es que nosotros no conocemos la historia de Jesús humana, no tenemos su biografía, nosotros no conocemos su misión. Acuérdate que los evangelios se escribieron a partir de su pasión, de su muerte y de su resurrección. Y acuérdate que se escribieron en griego y se escribieron 2 o 3 generaciones después de la resurrección de Jesús, que primero la vivencia fue comunitaria y que fue la gente que transmitía lo que había sido testigo, los oculares, los apóstoles, después los que siguieron, los padres apostólicos y después las otras generaciones. Entonces nosotros tenemos que tener, por eso estudiamos Biblia, para tener todo ese como ensamblaje, y cuando nos llegan otras ideas, nosotros ensamblarlas en lo mismo que ya hemos ido recibiendo. Por eso el tema de Sagrada Escritura, de teología, no es solo un tema de conocimiento intelectual, sino de irlo viendo. De hecho, todos los seres humanos somos un misterio y Jesús es un gran misterio, pero es un gran misterio de amor. No conocemos nada, no conocemos de la vida de Él
más que su ministerio. Y lo que de verdad la gente fue testiga fue de la manera que padeció, que murió. Ese es el verdadero testimonio. Y a partir de esa muerte, pues, que resucitó. Porque si solo se hubiera quedado con la muerte, pues muchos justos han muerto y no han trascendido en la vida. Entonces, vemos todo ese movimiento de las comunidades que empiezan a reflexionar sobre la humanidad de Jesús. Y entonces ahí es donde vamos encontrando estos elementos y después la iglesia posterior con los dogmas que va enriqueciendo pues esa humanidad de Jesús, ¿verdad? Que al decir que es Dios, ¿verdad? Es Dios, pues obviamente tiene todas estas operaciones, su naturaleza divina, la vida en Dios, ciencia, todas estas operaciones y todo este modo de ser. Ahora, te voy a decir una manera que no es ortodoxa, ni es eclesial, ni tampoco tengo la autoridad de decirlo, pero yo he dicho algunas veces que la manera de comprender la divinidad de Jesús en la humanidad es como el gen, así digo yo. Eso es una idea mía, no es que esté en ningún manual, sino que así como nosotros decimos, tengo el gen de la diabetes, pero no se me ha desarrollado, pues algo así. Jesús tenía el gen de la divinidad, pero como se anonadó, digamos, no lo tenía desarrollado. Sí. Entonces, vamos viendo como momentos, escenas, donde ese gen sale como a la luz. Esa es mi manera de más o menos Plaza Sésamo, de explicarlo. Pero bueno, pues a mí, yo soy de visitador de Plaza Sésamo, me ha ayudado mucho porque tú nos enseñaste a llevar el hilo conductor. Entonces, el hilo de conductor aquí tiene que ser toda la historia de la salvación y sí, no ver por párrafos ni por sí, años lo así que es. fue siendo el conocimiento de Dios en su enseñanza a los demás, pero cuesta entenderlo. Sí cuesta, pero y entonces uno dice, bueno, pues a saber cómo era la cosa es que Jesús tenía el gen de la divinidad, pero a veces salía, a veces no salía, salió en la transfiguración, bueno, ahí se dieron cuenta aquellos tres, pero luego ya no, luego estos tres se les olvidó porque fueron tres también en Getsemaní, ahí se les olvidó la transfiguración, cómo fue. Entonces, todas estas cosas, pues nosotros así como un rompecabezas, a veces, pues es eso, un rompecabezas. ¿Verdad? Que nos rompemos la cabeza y no podemos entrar con claridad. Pero yo, pues la manera como he tratado de captarlo para mí misma, es decir, bueno, el Señor tenía su gen divino, qué maravilla, ahí lo tenía, y de pronto, pues ahí salía. Y aquella mujer que le tocó el manto para curarse, ella le vio ese gen, ella creyó en ese gen y se curó. Maravilloso. Entonces, y Jesús pregunta quién me tocó. A mí esa parte me encanta. Así es que así es como se simplifica viéndolo como en conjunto, porque tampoco, pues ahí tenemos lo que tú dices, Susi, el tema de nuestra creaturalidad, pues nuestra inteligencia no puede captar la divinidad de Dios. Es un poco lo que aquel ángel o personaje le dice a San Agustín. ¿Quieres meter el océano en este hoyito? Es imposible, ¿verdad? Igual es para tu inteligencia entrar el misterio trino de Dios en tu mente, pues no se puede. Así es que Ahora una cosa, en sentido práctico, ¿sí? Ay, no empieces a toser por el no, amor de Dios no, para no que voy a, no no te voy a. lastimes más tu garganta. En sentido práctico, leo el Evangelio del día y entonces sí ubico a Jesús en un momento histórico. Me cuesta trabajo sacarlo de la línea de conducción que nos enseñaste, el hilo conductor, que es Dios está manifestando de una manera en ese momento, pero Claro, no. pero en ese momento, la manera como tú tienes que encontrar el hilo conductor no es tanto en el pasaje bíblico. El pasaje bíblico tiene que iluminar el rostro de Dios en tu vida hoy, hoy, hoy. O sea, tú lees el Evangelio de hoy
para iluminar el rostro de Dios Trino en tu vida hoy, en tus circunstancias hoy. Eso es, porque si no, no nos volvemos testigos. Si no, la misión no se puede realizar. Si tú no ves que eso, que esa escena del Evangelio y de las lecturas, tú la tienes que tener hoy. Tú tienes que vivirla hoy. Entonces, si tú logras entrar en eso, ¿y cómo lo tienes que lograr? Pues como lo hemos visto, desde la sabiduría de Dios, desde la ciencia de Dios, desde la eternidad de Dios, yo formo parte de la creación, yo entro en ese elemento, en esa escena, entro en automático, porque si te das cuenta, las circunstancias humanas no son tan diferentes en la humanidad ni en los siglos, son muy similares. La gente en su oración, en su súplica, generalmente se pierde entre sus necesidades humanas, que son las mismas, que son la salud, que son los hijos, que son que no alcanza, que esto, que es lo mismo. Y la gente se pierde en eso, en eso. Y se le olvida lo principal, porque esas son cosas muy, muy difíciles para nosotros, por supuesto, que a nosotros nos estafen, nos hagan daño. Claro que es muy doloroso, muy triste, muy penoso, nos ha costado todo lo que ustedes quieran, pero no es lo determinante. Es una circunstancia que no se le ha salido de las manos de Dios. Dios está, Dios prevalece. Dios principio, fundamento de todo, y meta. Dios no es un abstracto, no es una idea. Entonces, pero sí, para dejar de ser un abstracto, que eso decía Pini hace 8 días, pero mira, que si es un abstracto, porque lo tenemos como una idea, no. Si lo tienes como una idea, no puedes ser testigo. Pues, No, estoy totalmente de acuerdo que la piña ahí estaba perdida, porque, no, no estaba perdida, pero bueno, su explicación. andaba hablando un poco como nosotros hablamos siempre, ¿verdad? Decir, bueno, es que no lo vemos, pues, en ese sentido decía Pini, no lo vemos ahí físicamente, pues. Pero por eso es lo que te estoy diciendo. Nosotros no podemos elevar, toda la escritura lo que hace es iluminar nuestra realidad histórica. Si no hace eso, pues es que entonces no sirve. Porque yo no me voy a quedar, no me voy a quedar dando vueltas en una escena de cómo fue esa escena, pues como Chosen, ¿verdad? Que te da toda una novela de una escena y te quedas distraída en toda la escena. Pero no, no se trata de eso. Se trata de mi historia, de mi vida, porque es que la que tengo que retornar soy yo y conmigo los que están a mi alrededor. Esa era la misión. Y entonces es importante que yo lo reconozca, vea ese rostro en medio de la enfermedad, de las circunstancias, obviamente la alegría también. Entonces, luego, pues vas viendo, vas compaginando los textos con tu historia, vas dando vueltas a la página y ahí ya te pierdes, ya no te estás centrada que si él era, que si no era, que si cuando fue o no fue, simplemente él es ayer, hoy y siempre. Y entonces tú lo ves actuando en tu vida como actuó con la Sirofenicia, con todos los personajes que actuó, sigue En actuando. el evangelio de hoy que habla del perdón, eso sí es muy palpable y muy práctico en nuestra conversión, en nuestra moral, en nuestro seguimiento de Cristo. Pero hay evangelios que no son así de claros. Bueno, hay evangelios que no son así de claros, pero nosotros, desde nuestra realidad de fe, debemos darle esa claridad. Pues obviamente acuérdate que con la práctica y con la lectura de la escritura, pues no solamente es una lectura intelectual así, sino que es una lectura orante, es una lectura meditativa, contemplativa. O sea, no solamente es de ir a misa y ya lo oí, ya lo vi, sino que luego me quedo pensando, bueno, ¿cómo esta palabra hoy
A ver, el Antiguo Testamento, ¿cuál era la lectura? El Salmo, ¿cómo conecta todo eso con mi hoy? Porque de eso se trata, de que conecte con mi hoy. Si no, dejamos el rito como un rito pagano, que solo vamos ahí y ya estuvo, ya cumplimos con esto y estamos bien, fuimos a misa, comulgamos, está bien. No, acuérdate el tema tan extraordinario y maravilloso de comulgar. ¿Qué significa ese? Es que es a Dios, es a Dios. Entonces es Dios que te asimila, es Dios que entras en esa vida. Y no es solo en ese ratito, es todo el día y la noche y así y demás. Entonces es algo que se sigue meditando en el día y como si yo no lo capté en la primera, esa presencia de él hoy en su palabra y hoy en mi vida, sigo meditando, lo vuelvo a leer, a ver dónde me perdí, qué parte no llego. Así, está uno en eso todo el tiempo, no es por ratitos. A mí me preguntó un día un sacerdote que por qué daba yo clases. Y yo le dije, ah, No, solamente hice... bueno, él me preguntó que por qué daba yo clases. Y yo le dije, porque a mí me sirve para mí, oírme. Esto que yo les digo me sirve más a mí que a nadie más, porque me lo escucho y luego llego al Evangelio y le encuentro cabal la línea, porque lo que yo digo, que lo digo desde los libros, no lo digo desde que a mí se me ocurre. Entonces, yo lo reflexiono, lo repienso y lo medito y me retroalimenta de una manera grande a mí. Entonces yo recordé que decía que San Antonio de Padua le iba a predicar a los peces y que una vez le preguntaron, ¿por qué le predicas a los peces si ellos no hacen caso? Dice, no, es que yo les predico a ellos, pero es a mí que me estoy hablando. Entonces yo creo que así funciona. A mí me sirve Yo, mucho fíjate que yo lo experimenté porque cuando di clases tenía yo que entender claramente eso. el sentido doctrinal y después aplicarlo a mi propia vida, si no yo era un personaje de teatro. Me Ajá. ponía la careta y el traje, pero no hablaba del corazón. Entonces, todo eso para transmitirlo, pues primero hay que hacerlo vida, que es lo que más trabajo nos cuesta. Pues claro. Pero ahí Me, tenemos el Espíritu Santo, que es la otra acción divina, la otra misión divina, ¿verdad? A mí me Fíjese, ayuda mucho, espérame, te voy a terminar de dar mi idea. A mí me ayuda mucho cuando releo la reflexión del padre Guillermo Serra, porque al final te deja un propósito para el día. Entonces, ese propósito va a ser tu hilo conductor respecto al evangelio que leíste ese día. ¿Me explico? sí, por supuesto, claro. Sí, así es, ya ves. Pues sí, aquí como vemos en estas misiones divinas a los hombres, dice, Dios está presente en las criaturas. Fíjense, por potencia, es decir, con toda su fuerza, por presencia. Y es que esto es maravilloso, miren ustedes, por presencia. O sea, es decir, que el pecado no lo saca. El pecado lo que hace es a nosotros, pues a nosotros nos ennubla, nos embota, pero Él sigue ahí por presencia y por esencia. Por lo que podemos concluir que Dios posee la creación porque es su propietario, tiene dominio total sobre ella porque es suya. Es como elemental, ¿verdad? Es como que, pues así está de claro, no está como muy difícil. Entonces, pero el tema, y yo creo que el Papa Francisco a veces a eso se refiere, cuando dice, no, es que pues la iglesia es para todos, todos, porque Dios se hace presente para todos, para todos. Dios solo tiene hijos, no tiene buenos y malos, sino que hijos, y porque todos son su creación, y que justamente los que están más desviados, pues ahí vemos a Jesús, a los marginados es a los que más se dirige. Entonces vemos que
esa presencia de Dios por potencia, por presencia, por esencia, pues ya ven, ahí está. Así es que aquí les dejo porque ya me van a entrar las otras. Bueno, pues que te sigas mejorando. Gracias. Ah, sí, Estén seguir bien suave. ustedes también. ¿Quién te quedaste? ¿Nos quedamos solas o ahí está Rocío y Carlota? No, ahí están, aquí Yo hay. estoy también. Ah, bueno. Hola, chicas. Hola, chicas. Aquí estamos. Lo que pasa es que hoy Susi tomó la batuta. Perdónenme, pero a veces no, es que no quiero caer como alguna persona que nada más se la vive preguntando, pero este tema me traía loca desde el otro día, así que perdón si pregunto mucho, No, está todo bien. espero Está que todo, les sirva mis preguntas, ¿ok? claro que sí. Gracias, Susi. Claro que sí, a todas. Ok, Gracias. Dime un momentito, voy a contestar, ya me entró el otro lado. ok, bye bye. Estoy en clase. Dios. Dios, gracias por todo. Viera que me puse malísima. Me puse mal me dio a saber qué, Tita. Llevo 8 días de estar. Adiós, Betsaida, que sigas mejor. Muchas gracias. Fíjese que me dio COVID, o sea que me dio dolor de mucho cuerpo, mucha fiebre desde el jueves pasado. Y ahorita solo tengo tos. Fíjese que ahorita lo único que tengo es tos. Eso que tengo. Bueno, entonces voy a empezar porque ya sabes que si no, se nos va la hora y no hacemos mayor cosa. Y si hay algunas personas que están, pues que solo ven la grabación, entonces mejor la empezamos. Mira, Marilu, no sé si te había quedado claro el tema de los concilios en relación a la fijación del canon. Ya cuando nosotros estamos hablando de los libros que forman parte de la Sagrada Escritura, estamos hablando de mucha literatura que había y que algunos entraron en el criterio para que unos entraran en la Biblia como documentos revelados e inspirados por Dios, era en primer lugar el que fueran escritos originalmente en hebreo. ¿Te recuerdas? Eso lo vimos, ¿verdad? Que era el canon palestinense, ¿verdad? El que estaba directamente escrito por judíos en Palestina. Eso ya lo vimos. Y luego también vimos que muchos desde el exilio, que fue un acontecimiento histórico, que fue el que hablamos la vez pasada, pues muchos judíos se habían ido fuera de Palestina. Y estos judíos que se habían ido fuera de Palestina se llaman de la diáspora. Eso también ya lo vimos. Y entonces, como se quedaron ahí a vivir siempre, y ahí tuvieron su familia, de hecho vemos a Pablo, que era judío de la diáspora, porque era hijo de padres judíos, pero nacido en Grecia y con ciudadanía romana. Entonces vemos cómo ya podemos tener una idea cómo eran en ese tiempo. Y ese grupo de personas, pues necesitaban la palabra de Dios porque seguían siendo judíos, pero ya no estaban, pues es como alguien se va a vivir a Europa, a otro lado, pues quiere seguir con su religión, pero ya tiene otra cultura. Entonces se tradujo la escritura hebrea, se tradujo al griego. Y eso se llama entonces el canon helenístico, ¿verdad? Y entonces vemos que algunos libros no fueron traducidos, sino que nacieron directamente en Grecia. Y eso fueron escritos desde el principio en griego. Y entonces a esos 7 libros se llaman deuterocanónicos, porque en un primer momento no entraron en el canon, pero después sí. Pero no fue todo solo hasta ahí, sino que después aquí tienes, digamos, los distintos concilios. Los concilios son acuerdos, son reuniones que se llevaban a cabo para poner justamente la doctrina en una forma ortodoxa, una orden
de doctrina, que todo el mundo pues tuviera la misma enseñanza. Y entonces vemos aquí distintos concilios que se van a llamar ecuménicos porque llegan de se formaron distintas comunidades con distintas, ¿qué diríamos? Como perspectivas de quién era Jesús, de cómo era Jesús, en fin. Entonces, estas reuniones primero fueron regionales, luego fueron ecuménicos, se reunían todas esas comunidades y sus primeros objetivos eran saber qué libros iban a tener las comunidades como verdaderamente revelados e inspirados. Entonces, estos son los concilios y los años donde se reunieron estos grupos de personas en Hipona, en Cartago, en Florencia, en Trento. Este último es el que se da por Lutero, ¿verdad? Ajá. Y entonces aquí, te das cuenta cómo desde 300, 400 años después de Jesús, pues está en esa problemática. Luego ves aquí casi 500 años, y luego aquí ves más de 1400 años. ¿Qué te quiere decir esto? Te quiere decir que el proceso de canonización ha sido, pues, largo, de siglos, que la Biblia no nos llega, así como la tenemos hoy, no nos llega a caída del cielo y así como está, sino que ha tenido largos procesos que hay que tomarlos en cuenta cuando nosotros la leemos, porque entran sobre todo las traducciones, ya te podrás dar cuenta, del primero de que era solo en hebreo, luego o algunos en arameo y se van traduciendo al griego. Luego ya ahí ya hay una diferencia en lenguaje, en idioma, en traducción. Ya nos damos cuenta que a veces en algunos lugares las palabras significan otras cosas. Y sobre todo en el alfabeto hebreo, que las raíces de los signos representan varias cosas, incluso números. Entonces, es muy difícil una traducción 100% exacta. Eso hay que tomarlo en cuenta. Luego hay que tomar en cuenta el proceso de la tradición que hemos visto anteriormente, que por ejemplo en el caso de Hipona, pues tenemos a San Agustín, ¿verdad? San Atanasio, que es un poco contemporáneos, pues que están haciendo todo un proceso de interpretación porque ya han salido herejías pues de distinto tipo, donde tenían que Jesús era solo en apariencia humana, en fin, todos estos concilios van a ir definiendo la persona de Jesús y al mismo tiempo van a ir eligiendo como criterio los libros que van a entrar en el canon, porque cuando hablamos de libros apócrifos, que son muchísimos y que hay Evangelio de María Magdalena, Evangelio de Judas, Evangelio de Pedro, Evangelio de Tomás, que ahí están, que no están escondidos, ahí están. Estos evangelios, que evangelio significa anuncio, buena noticia, de Juan, de María Magdalena, de Judas, todos estos personajes, pues el texto o habla de cosas muy mágicas, muy así como Harry Potter, pues cosas muy así, y entonces no lo toman como inspirado y revelado, puesto que el criterio es como muy fantástico. Por ejemplo, van a haber narraciones que a veces se nos llegan en algún momento, dice que Jesús cuando era niño, que hacía muñequitos y que salían bellezas de animalitos o lo que hiciera y se tenían vida porque los soplaba y ya volaban si eran pajaritos y si eran animalitos también ya salían caminando. Pues eso no es así, ¿verdad? Ni tampoco se trata de presentar como una especie de magia en Jesús, de mago, de Harry Potter.
sino que realmente es la personificación de Dios, pero también no dentro de una mentalidad mitológica, porque eso también existía en la mitología, sobre todo en la griega y en la romana, ¿verdad? Los semidioses, Hércules y todos estos personajes que eran semidioses, tenían parte humana y parte divina. Entonces es algo diferente a eso. No es ni la mitología, no es la leyenda, no es la magia, no es la fantasía, sino que es la encarnación de Dios, es una teología. Entonces, esa teología trata de enfocarse y de ponerse como una, como te digo, ortodoxia, una recta doctrina, orto es eso, recto, y doxia doctrina, en todo, en todas las comunidades. Entonces, cada concilio va a ir poniendo sus pautas, sus normativas doctrinales, y así es como vamos a llegar a Trento, donde los seguidores de Lutero y de Calvino y de Zwinglio, que fueron también, que fue otro movimiento, es que al final de cuentas hubo muchos movimientos históricos dentro de el tema teológico, porque tú te das cuenta de que los imperios se están queriendo dominar desde el tiempo de Jesús. Está Roma invadiendo con todos sus principios de imperio que está abarcando África, Asia, Europa, todo eso. Luego se van destruyendo, van entrando otros imperios. En fin, todos esos movimientos van afectando la teología, la interpretación, ¿verdad? Y lo mismo pasa con Lutero. Lutero es un monje católico que sí ve algunas exageraciones o abusos dentro de la iglesia, protesta, por eso se llama protestantismo, porque protesta y su protesta es válida, pero va más allá de eso porque de alguna manera se ven los intereses políticos de los reyes de Europa, que van viendo aquí otro tema que es el feudalismo que había. El Papa era dueño de toda la tierra, de todo el mundo. Acuérdate que cuando es el descubrimiento de América, es el Papa el que da las tierras a todos los lugares. Entonces, esto lo ven los reyes, Europa está dividida en monarquías, y entonces ellos también quieren sus partes de tierra, ¿verdad? Y entonces ven este movimiento de Lutero como una manera de quitarle tierras al Papa, y entonces se va mezclando lo político con lo religioso. Y dentro, ¿qué manda? A ver, pero después termina y ahí te voy a hacer una pregunta. Entonces, entre todos estos movimientos políticos, religiosos, pues va entrando la intención de Lutero, y ya Lutero, cuando se va definiendo él como pastor y como se sale prácticamente, es excomulgado por el Papa en el Concilio de Trento, porque no acepta el diálogo que se quiere hacer con él, y no acepta tampoco todos los libros de la Biblia, no acepta los que fueron originales, escritos originalmente en griego, se queda solo con la misma Biblia palestinense, y entonces ahí pues se da la ruptura, esa ruptura se llama cisma, y ahí queda ya establecido el canon que hasta hoy tienen los protestantes y los de nosotros. Que si te acuerdas al principio de esta lección, se preguntaba, ¿verdad? ¿Por qué es que tienen ellos unas Biblias que no tienen estos textos? Bueno, esta es la razón al final. Que los concilios quiso ponerse de acuerdo, conciliar, llegar a un acuerdo, no se pudo por los distintos intereses, por las distintas circunstancias, no solo religiosas y doctrinales, sino también políticas, y terminó este cisma separado, ¿verdad? Dime, Marilu. A ver si no entiendo bien esto de los concilios. ¿Ah? Tengo entendido que con los concilios eran reuniones que son actualmente dirigidas por el Papa e integradas por ciertos cardenales que tienen autoridad para interpretar, ampliar y aclarar, pero son como adendums, dijéramos, a una constitución. Sí, ¿Sí? pero no solo los cardenales, son los obispos, porque los cardinales
es como el colegio cardinalicio se llama, los que están cerca, cardinal de cardio, que están cerca del Papa, así como acuerpando porque acuérdate que el Papa, además de ser el jefe de la Iglesia Católica y ser obispo en el Vaticano, tiene también un puesto político. Entonces, los cardenales van dentro de ese rango religioso político, pero en un concilio van los obispos, o sea, los obispos son los que el Papa ha nombrado dentro de cada país para estar, es una territorialidad, su misión es territorial. Entonces están en un territorio para informarle al Papa cómo va el movimiento en este territorio. Entonces, cuando fue el Concilio Vaticano II, que fue el concilio que convocó el Papa Juan XXIII, luego el Papa muere y lo continúa Pablo VI. Ese concilio, que duró 5 o 6 años, pues para ponerlo en función, no solo en Europa, porque eso se llevó en el Vaticano, Europa, pero luego para ponerlo en función en África, en Asia, en América, pues se hicieron lo que se llaman las conferencias episcopales. Y esas conferencias episcopales, nosotros tenemos lo que se llama el CELAM. Entonces, son los obispos de América Latina que se reúnen y hablan de todos los conflictos que hay, y estos al concilio van este grupo de obispos y ponen al Papa y a toda la iglesia al día de todos los acontecimientos que están sucediendo. Entonces son como una red, ¿ves? Son como una red que va comunicando y que va teniendo informado a todo el mundo, pues dentro de la iglesia. Entonces, los concilios hoy son convocados por el Papa, pero en este tiempo no, eran convocados por el emperador. Y el emperador era el que tenía el papel político y religioso desde la conversión de Constantino, pues se va dando, él es el que va convocando estas reuniones, pero siempre van a tener ese sentido de llegar a un acuerdo y van a tomar el nombre del lugar donde se hace la reunión. Okay. Hola Vicky. Hola, buenos días, ¿cómo están? Perdón el atraso. No hay pena, estás de cabeza. Saliste de cabeza. Ahorita voy a tratarme de estar. Entonces, Estamos. para nosotros los católicos, la riqueza que tiene lo que se discute, lo que se resuelva y lo que se aclara en estos concilios es indispensable. Es indispensable. Por eso dijimos en un momento, Marilú, que cuando nosotros utilizamos la Sagrada Escritura, nosotros no somos solo, somos el catolicismo, no es religión solo de un libro, sino que tenemos la tradición, que es esto, la tradición son en estos concilios se llegan a temas sumamente importantes que después se desarrollan en escritos. Yo, por ejemplo, nosotros hoy, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la Biblia, luego tenemos como tradición Vaticano II, que es el último concilio que nosotros tenemos, ahí todos los documentos que se llevaron, que se estudiaron, que se discutieron y que llegaron a una conclusión. Entonces, los documentos que tenemos en Vaticano II es la conclusión que se llegó en cada uno de los temas. Ese es Vaticano II. Luego tenemos el catecismo de la iglesia, que es como la doctrina y la catequesis que sale justamente de ese concilio. Luego, fíjate todo lo que tendríamos que leer. Sí. Luego, aparte de Vaticano II y aparte del catecismo de la iglesia, pues ya te hablaba de las conferencias episcopales, o sea, cómo eso que en Europa se vive de una manera, cómo se va a aplicar en América Latina. Bueno, entonces se reúnen ahí solo obispos, el Papa llega, inaugura, pero no se queda.
y ya se quedan solo los obispos de ese territorio dialogando la problemática. ¿Qué conferencias tenemos nosotros en América Latina? Pues tenemos Río de Janeiro, Medellín, Puebla, Santo Domingo y la última se llamó Aparecida. Esos documentos también hay que leerlos porque es la actualización que se da de Vaticano II a nuestro sector, a nuestro territorio. Ya. Y entonces nosotros así vamos entendiendo todos esos procesos que se van dando en nuestra iglesia. Y entonces cuando hay cambios y tú oyes a veces las discusiones de unos, de otros, que no sé qué, lo que pasa es que no están informados. Ya. No están informados, no han leído, pero eso está dicho claramente en un documento que nadie ha leído. ¿Qué página estamos? Perdón, Betsy. Pues estamos todavía haciendo como una especie de resumen para ir captando la parte histórica. Ahorita te digo. Ok. Todavía íbamos, según yo ya habíamos entrado en la lección 10, pero resulta que me hicieron preguntas de la 9 y entonces vi que no había quedado yo tan clara. Te voy a decir, las páginas, pues ya no sé si son las mismas, ¿te acuerdas, verdad? Estábamos en la página 86. Habíamos quedado en esta página la última vez. Las Estamos viendo versiones el que número estábamos 4. viendo. ¿Ah? Estamos en el 4, canon del Antiguo Testamento en el cristiano. Entonces todo esto, pero ya lo habíamos hablado. Fíjate que esto ya no, estas aquí ya no las tienen en el libro Ok, como texto, sino solo las tengo yo aquí como diapositivas hasta la número 34. Ustedes ya no la de tienen como acuerdo. texto, sino la tienen como complemento de aclarar esto. Sí, eso no está. No, Porque según tengo yo, vamos por la página del manual, la 92, Ok, donde gracias. al final de la 9, donde estaban las versiones del canon palestinense y la versión alejandrina. ajá. Y ahí había lecturas complementarias que era Concilio Vaticano II de Heidelberg. Sí, es lo que estamos hablando ahorita. ¿Sí? Ok, Con eso terminaba la 9. La 9, ajá. Entonces, todo este material de lecturas complementarias de Vaticano II y ahorita todo lo que estamos diciendo que ya no aparece en el texto, yo lo tengo aquí en diapositivas solamente para enriquecer la temática de esto, ¿verdad? De los deuterocanónicos, como lo que dice aquí. El Concilio de Trento, solamente reunido el 8 de abril de 1546, definió dogmáticamente el canon de los libros sagrados y Vaticano I y II lo ratificaron. O sea, que lo que estábamos viendo es el proceso larguísimo de siglos, ¿se fijan? Que llega ya a estar totalmente cerrado hasta Vaticano II. O sea que de Vaticano II para acá ya no nos pueden dar una sorpresa de un libro que va a entrar en la Biblia, ¿sí? Ya. Y entonces luego aquí, esto como les digo, ya no lo tienen en texto escrito, sino que lo tienen solo para formación. Ya si Dios lo permite, la otra semana entramos ya a la sesión 10, teniendo ya claro todos estos procesos históricos, porque dentro de todo esto que hemos visto hay mucho material histórico que yo se los he ido contando. Sí, es cierto. Entonces, los protestantes, por eso la sesión empezaba porque ellos tienen unos libros y nosotros otros, dice aquí, los protestantes solo admiten como libros sagrados del Antiguo Testamento 39, que eran los del canon hebreo. Los primeros que negaron la canonicidad de los 7 deuterocanónicos fueron Lutero y luego Calvino, que ya hemos hablado de eso. Y luego aquí tenemos que en 1534 Martín Lutero tradujo la Biblia del latín al alemán.
tomó el canon hebreo. Y otra vez, pues ahí es donde él quitó estos libros deuterocanónicos, estos que hablamos la vez anterior, y los dio por separados, y por eso para ellos se llaman apócrifos. Y para hacer esta traducción, Martín Lutero utilizó la que había hecho San Jerónimo de la Vulgata. Esta parte es que cuando había solo estas Biblias, estos escritos, los griegos y los hebreos, y entonces luego, pues ya, ¿cómo íbamos a tener una Biblia para Europa, por decir así? Y entonces San Jerónimo en el siglo IV después de Cristo hace la traducción al latín, o sea, la Vulgata. Tradujo la Biblia de hebreo y griego al original latín. Se llamó Vulgata porque lo utilizó con un latín del pueblo, ¿verdad? Y ahí colocó los 46 libros. Y cuando fue la impresión, acuérdense que la imprenta empieza en Alemania, fue inventada por Gutenberg, pues la que se imprimió fue la Vulgata. Y la que tradujo Martín Lutero fue la Vulgata. Entonces, aquí hay que entender una cosa. En los textos griegos, la tradición yavista aparece solo con 4 letras, la Y, la H, la B pequeña y la Y, sin vocales. Esto se llamaba el tetagrama sagrado, Yahvé, sin vocales. Y, H, B pequeña, H, sin vocales, Yahvé, tetagrama sagrado. O sea que no había nombre de Dios, solo se miraban los signos y ya se sabía a qué se refería. Cuando Lutero traduce la Vulgata al alemán, en el alemán no existe la letra Y, sino existe el sonido. Por ejemplo, Yahvé, existe el sonido, y el sonido es de la J. Entonces, en la traducción que hace Martín Lutero a Yahvé, pone Jehová. ¿Sí captan lo que les estoy diciendo? Sí. Que es un tema de traducción, la palabra Ajá. Jehová, que en el alemán no existe la Y. Entonces la Y cambia por sonido en J. Y se lee Jehová con vocales. Pero no es otro nombre, sino que es simplemente un tema de traducción. ¿Sí? Sí. Perfecto. En alemán es que no existe la Y o la J. La Y no existe. Ah, ok, es la Y. Existe el sonido y el sonido lo da la J. Ok. Entonces, cuando se escribió, en cada vez que decía Yahvé con Y, ellos pusieron la J, Jehová. De acuerdo. Por lo que es bien fácil distinguir una Biblia protestante de una católica, ¿verdad? Por supuesto, ajá. Ay, ese es el principio, ¿verdad? Ujú. Y entonces, además, Lutero introdujo la idea de calificar los libros de la Biblia según lo que él consideraba su autoridad. No quitó los deuterocanónicos de la Biblia, solo los agrupó. Pero más adelante, en 1827, la Sociedad Británica y Extranjera de la Biblia los omitió por completo. Entonces, acuérdense que en primer momento, pues Martín Lutero era sacerdote agustino. Entonces, él mantuvo un poquito la tradición, pero por lo que ya hablamos anteriormente, por todos los movimientos y circunstancias históricos, pues todo fue tomando otro camino. Acuérdense que todo esto fue en Europa y que en ese momento nosotros apenas estábamos siendo descubiertos, ¿verdad? Entonces,
Sí, entonces acuérdense que después, cuando viene la colonización de Estados Unidos, vienen esos movimientos. Ujú. Por eso hay que entender por qué Estados Unidos tiene mayor movimiento protestante. ¿Se fijan cómo va entrando la historia en todo esto? Sí. Entonces, la denominación protestantes que fueron apareciendo inspiradas por Lutero tomaron el canon corto y sumándole los 27 libros del Nuevo Testamento quedaron 66 libros. La versión protestante más común es la traducción de Casiodoro de Reina y Cipriano, por eso se llama, esa Biblia se llama Reina Valera. ¿Por qué? Porque fue una traducción que hizo Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. ¿Cómo se llama la Biblia? Reina Valera. Bueno, a ver, si la he oído. Ok. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No, todos vamos muy bien. Bueno, Sí. ok. Entonces aquí tienen ustedes todas las versiones, ¿verdad? Todas las versiones que hay. Ahora tenemos la sociedad bíblica, que es una sociedad muy fuerte. Hacen estudios muy importantes, pero son protestantes, ¿verdad? Nosotros vamos un poquito atrasados en todo eso. Pero aquí tenemos lo que ya estudiamos. El canon palestinense, 39 libros. La versión de los 70, o sea, el canon de la Alejandría, 46 libros. Ahí están incluidos los deuterocanónicos y ahí están otra vez los nombres de los deuterocanónicos. Judith, Tobías, 1 y 2 Macabeo, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, Daniel y Esther y sí, ahí está 1 y 2 Macabeos. ¿Sí? Sí. Ay, yo no tengo, ya se me, Rexy, a mí ya se me olvidó deutero, ¿qué quiere decir? Deutero segundo. Ah, que sí. Canónico, fueron libros que entraron en un segundo canon, no entraron al principio. ¿Te acuerdas por qué? Porque fueron escritos originalmente en griego, porque el primer criterio para entrar al canon es que fueran escritos en hebreo. Ujú. Estos originalmente fueron escritos en griego. De hecho, primera y segunda Macabeos lo que trata es la revuelta de los Macabeos contra Alejandro Magno. Es parte de la historia. Y ahí entra también Judith y Tobías con relatos bonitos, pero de alguna manera escritos en griego. Entonces, ¿por qué no aceptaban el griego como lengua de inspiración y revelación? Es un poco por toda la mitología de ellos, ¿verdad? Ya. Sí. Entonces, la iglesia siguió el uso que dieron los apóstoles al Antiguo Testamento. Entonces, eso lo explicábamos también la vez anterior, de que en el tiempo de Jesús, cuando vemos que Jesús utiliza el rollo y todo, pues lo que utiliza es esta versión, la versión que existía en el tiempo de ellos y que después van a utilizar los apóstoles. ¿Cuál era la versión? Pues la que ya existía de los 70 traducidos, ¿verdad? En sus escritos. Y dice, nunca hicieron cita de los libros deuterocanónicos, no hay citas de Tobías, de Esther o de Judith o de los Macabeos. Jesús no los cita. Luego, el canon del Nuevo Testamento, pues la literatura cristiana primitiva, las primeras generaciones. Acuérdense que la primera generación, segunda generación, tercera generación, pues no tenía nada escrito. Pablo empieza a escribir sus cartas, hablamos de eso ya también, más o menos en el año 51 es la primera carta a los tesalonicenses. Y des en cuenta, 51. Jesús muere más o menos en el año 30. Son dos generaciones, son 20, 30, 40, 50, dos generaciones, una generación y media, cuando Pablo escribe la carta, pero todavía ahí no ha escrito ningún evangelio. Entonces luego tenemos los evangelios escritos más o menos
En el año 80, allá tenemos varias generaciones, tenemos 2 o 3 generaciones. Entonces, cuando ya se empieza a poner por escrito. Entonces, la primera generación cristiana conoció una literatura más extensa que la canónica de ahora, tenía más literatura escrita. Los santos padres y escritores estaban más preocupados por precisar la verdadera doctrina. Es lo que estábamos hablando anteriormente con los concilios. Había mucho escrito, pero querían escoger lo que verdaderamente iluminaba, ilustraba quién era Jesús y su mensaje. Y entonces iban poniendo los que tenían esta inspiración y los no inspirados. Sin embargo, se citan los libros canónicos reconociéndoles una autoridad especial y dándoles un trato de inspirados por Dios. Ya habían, pues estaban los de los 70 que ya estaban pues dentro del canon. Después hay otras listas más antiguas, como el canon de Muratori, a finales del siglo II, que menciona todos los libros del Nuevo Testamento, menos la carta, que no es carta a los hebreos, más bien parecía una homilía. También la de Santiago y las 2 epístolas de Pedro las menciona. Los santos padres de Oriente y Occidente más destacados aceptan únicamente los 27 libros del Nuevo Testamento. O sea, no aceptan la carta de los hebreos, la de Santiago y las 2 epístolas de Pedro. Todo esto no es para que ustedes lo tengan de memoria y se confundan, sino que para que tengan claro de un proceso muy largo para tener la Biblia que tenemos hoy. Ese es todo lo que estamos haciendo. Ustedes tengan información para que a la hora de leer el texto, ustedes tomen en cuenta todos estos procesos, los procesos de escritura, los procesos de la tradición oral, los procesos de entrar en el canon, todo eso. Y también cuando ustedes ven programas como en History o en National, donde hablan los secretos de Vaticano, libros que están escondidos, y pues no están escondidos, ahí están por todos lados y nosotros lo sabemos bien. Ahora, ¿cuáles fueron al final los criterios para la aceptación de los libros del Nuevo Testamento? Y el criterio fundamental para fijar la lista integral de los libros que forman el canon en la tradición apostólica es la tradición apostólica asistida por el Espíritu Santo. Entonces, ese fue el criterio principal. O sea que, en primer lugar, que haya habido un testigo ocular, o sea, un apóstol. Pero si el apóstol, por decir así, ya había muerto, un sucesor directo de este apóstol, que se van a llamar padres apostólicos, que van a ser prácticamente la segunda generación. Y todo esto asistidos por la fuerza del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros vemos los 4 evangelios canónicos, Mateo, Lucas, Juan y Marcos, pues entonces vemos que si bien Marcos no es apóstol, pero es seguidor de Pedro. Y vemos que si Pablo no es apóstol, pero Lucas es seguidor de Pablo. Y luego tenemos a Juan y Mateo, que son apóstoles. Entonces, ese es el criterio principal de los evangelios. Origen apostólico o generación apostólica, una recta doctrina y un uso litúrgico antiguo, o sea, un poquito ligado con el judaísmo. Esta canonicidad de un libro constituye un hecho sobrenatural que solo podemos conocer por revelación divina a través de la tradición de la Iglesia. Es necesario la testificación autorizada del magisterio de la Iglesia para saber con certeza si un libro determinado es canónico e inspirado. El canon definido por el Concilio de Trento ya era reconocido por todas las iglesias del siglo IV. Entonces pasa exactamente lo mismo con la fiesta que acabamos de celebrar de la Asunción de María. O sea, el tema de que María es asunta al cielo en cuerpo y alma
pues está visto por las comunidades primitivas desde el principio, pero fue hasta que la iglesia como magisterio lo pone dentro de su doctrina, o sea, lo canoniza, por decir así, lo da como una parte de la doctrina de la fe católica, que eso pues me parece que fue 1956, algo así, que A fue, mí me sorprendió que no era anterior. fíjate, pero es anterior, o sea, lo que quiero decirles es pues que la tradición venía desde antiguo, pero la Sí. canonicidad, o sea, la autorización del magisterio la dio hasta 1900, fíjate. Entonces, Ya. es ver cómo se toman las dos cosas en cuenta, lo que la gente ha ido cultivando. Lo mismo pasa con las apariciones. O sea, se da la aparición y va todo el proceso y todo, pero que hasta que el magisterio se proclama y dice, por ejemplo, ¿se dan cuenta ustedes? Garabandal, por ejemplo, el magisterio no se ha proclamado. Y así hay otros lugares que tampoco. En fin, es parecido. Luego, ya solo para observaciones complementarias, ya solo nos quedan dos diapositivas más. El término apócrifo es una palabra griega que significa oculto, secreto, no revelado. En el uso común, lo que se designa son los libros no incluidos dentro del canon. Es una palabra que en griego significa una cosa, pero que en nuestro vocabulario teológico significan que no están dentro del canon católico. No porque estén malos, no porque tengan, sino porque es una literatura, un tipo novelesco, de tipo novela. Normalmente tienen la intención de demostrar algo, alguna idea bonita, a veces de la primera comunidad, a veces es como para rellenar personajes bíblicos que no aparecen. Por ejemplo, ¿quiénes eran los papás de María, la madre de Jesús? Eso aparece en los apócrifos. ¿Cómo era la historia de José antes de conocer a María? Eso está en los apócrifos. Puede tener algunos datos como las novelas, que a veces tienen datos históricos verdaderos, pero luego están llenos de fantasía y algunos errores doctrinales, por eso no entran en el canon. Solo sirven cuando dan un testimonio humano como de algunas corrientes, por ejemplo, cuando nos hablan de cómo eran los gnósticos, cómo era su pensamiento, cómo ellos interpretaban a la persona de Jesús. Y pues también hoy esta palabra no la entienden igual los católicos y los protestantes. A los libros deuterocanónicos o del canon alejandrino, los protestantes le llaman apócrifos. En cambio, nosotros le llamamos deuterocanónicos. ¿Se fijan? Entonces, ellos lo tienen así como esos libros que son muy fantasiosos. También nosotros los tenemos como libros que no entraron en el canon primero porque fueron escritos con un criterio que era el griego y no era aceptado, pero luego se vio que eran inspirados y revelados por la enseñanza que ahí tenían, sobre todo en las cartas de Pedro, que tienen prácticamente continuidad con datos del Evangelio, y las Macabeos, que tienen una parte de histórica que completa antes del nacimiento de Jesús, completa 2 siglos, digamos, de historia. Y los otros pues tienen algún tipo de instrucción judía. Entonces, para nosotros estos no son apócrifos, son deuterocanónicos, o sea, entraron al canon después. Y ellos también tienen otro nombre para esta literatura primitiva, le llama pseudoepígrafos. Quiere decir que, por ejemplo, las cartas de Pedro, pues no las escribió Pedro, sino que alguien firmó como que fuera Pedro para que entrara en el canon. Ah,
Bueno, es que eso se pasaba también en la antigüedad. Por ejemplo, hay algunas cartas de Pablo que las tenemos, por eso vamos a encontrar que hay cartas pastorales, cartas comunitarias, cartas doctrinales, porque hay cartas que Pablo dictó, parece, como la de Tito o algo así, que la dicta y luego él la firma, porque ahí lo escribe él en la carta. Él les dice eso en la carta, que esta carta la está escribiendo Tito o Filomeno o algo así, y entonces luego él la envía porque él ahí hace una narración dentro de la carta. ¿Por qué no la está escribiendo él de puño y letra? Hay otra que dice, esta carta sí la estoy escribiendo en puño y letra. Entonces, se van haciendo esas diferencias, pero en el caso de los deuterocanónicos, no importa, porque el tema es de que tampoco Pedro tiene un evangelio, pero digamos que fue la predicación que Marcos recibió y que luego pone por escrito, y luego posiblemente, pues si no escribió ninguna carta, porque aquí lo que se aduce es, bueno, no se sabe si Pedro sabía escribir o no sabía escribir, nunca se supo dentro de los evangelios, era un pescador. Pues de Lucas sí se sabe que era, ya habíamos Era hablado de eso médico. la vez pasada, sí. De Mateo, pues también vemos que estaba instruido porque era un publicano que llevaba las cuentas de Roma y todo eso. Entonces, hay ciertos indicios para aceptar, pero de Pedro, no tanto. Y de Juan también tuvo problemas para entrar en el canon durante varios procesos en la historia, casi 3 siglos, para que el Evangelio de Juan entrara en el canon. Entonces, bueno, aquí es donde terminamos al fin esta sesión 9 y ya nos preparamos con la sesión 10, que vamos a ver, ya para que vayan con su manual, El texto original de la Biblia. ¿sí? El texto original de la Biblia. Sí. Bueno, pues aquí es donde seguimos con los mismos temas de que estos textos, pues ya saben ustedes, pues de que el Antiguo Testamento será en griego y los originales del Nuevo Testamento pues están en griego y los del Antiguo Testamento en hebreo, y las dificultades de las traducciones, bueno, y todo eso, continuamos con esa misma problemática, que por qué darle tanto, por una sola razón. ¿Cuál es la razón? La razón es que no podemos ser fundamentalistas al leer el texto. Que leemos el texto y no, ahí dice, y porque ahí dice, ahí no. Nosotros tenemos que poner ese versículo, lo tenemos que poner en contexto y tenemos que tener en la mente todos estos procesos y lo que significa que tenemos que ir a la nota de pie de página para tratar de entender lo que queremos entender. Tenemos que ir viendo también las concordancias que hay en el Antiguo Testamento para ver qué es lo que intenta decirnos o transmitirnos el escritor bíblico. O sea que no podemos tomar el texto solamente así, a la rápida, leerlo, sino que estamos viendo todas estas sesiones de introducción a Sagrada Escritura para tomarlas en cuenta cuando leemos la Escritura. Ok. ¿Verdad? Así es que no sé si tienen dudas, preguntas. Yo estoy muy clara. Gracias a Dios. Muchas gracias. Entonces las dejo hasta aquí porque ya la garganta ya me va empezando a picar. Y voy a empezar Mira, a hoy toser. en la misa, tú estás en San Martín de Porres, ¿verdad? No, fíjate que yo vivo hasta San José Pinula. Pero hay algo en San Martín de Porres esta semana, ¿verdad? No lo sé. Unas charlas. Bueno, voy a averiguar, no te preocupes. Yo pensé que tú estabas en San Martín. No estoy. No, no hay pena. Mil gracias A y nos ustedes. vemos la próxima semana en el mismo canal. Muchas Un gracias. abrazo, Entonces, Betsy, muy ya fina. lección Oye, 10. Cuídense mucho. Tú también. gracias. Gracias.